Buenas noches a todos, mi nombre es Roberto Rosero, pertenezco al grupo número 6 del curso Control Numérico Computarizado CNC de la Universidad Nacional Abierta de Estancia UNAD. En este caso me dispongo a realizar la exposición de la práctica número 3, programación de piezas, correspondiente al maquinado de una pieza con forma de peón en un torno CNC, cuyo plano es el que ustedes están viendo en pantalla en este momento. Sin más preámbulos, vamos a entrar en el simulador WinUnisoft, simulador de CNC, en este caso del torno. Aquí en primera instancia podemos ver el bruto, que está sostenido por el plato del torno, plato de garras. Si ingresamos en el gestor, observamos algunas configuraciones. Inicialmente vemos el plano, además vemos la configuración de la máquina. Se configura un espacio muy pequeño de trabajo, 10 milímetros, lo cual es, perdón, 100 milímetros, lo cual es apenas para lo que necesitamos, por decirlo así. El bruto se programó en Z negativo desde el origen, con un diámetro de 25 milímetros. Como herramientas vamos a utilizar una que, a pesar de que bueno, es una herramienta de acabado, porque tiene una plaquita en forma de rómbica y con el ángulo de 40 milímetros y un ángulo de corte de 95. Además vamos a utilizar una cuchilla de tronzar. Bueno, los orígenes esto ya no es necesario. Esto sería lo importante ver en el gestor. Ahora entraremos en el código. En el código inicialmente observamos el cargue de la herramienta, el del buril, por decirlo así, el T1.1. En el M3 iniciamos el movimiento del husillo. En siguiente línea, G90, lo que hacemos es decir que se va este G90, voy a decir que vamos a tomar las coordenadas como absolutas. El G94 y G97 nos ayuda a configurar las velocidades de avance y las unidades de las velocidades de avance y de la velocidad de rotación del husillo, respectivamente en milímetros por minuto y en RPM o revoluciones por minuto. G71 lo que nos ayuda es a decir que vamos a trabajar en milímetros. Las medidas se van a trabajar en milímetros y no en pulgadas, como es otra opción. Se va a trabajar a unas 100 milímetros por minuto de avance y una rotación del husillo de 1000 RPM. En la siguiente línea se ve un posicionamiento rápido en la primera punto del eje, cual es el 0,0. Y en las siguientes líneas se empieza a observar lo que es una interpolación circular a izquierdas, sentido horario, con las coordenadas solicitadas, el radio solicitado también. En la continuación, eso es para hacer esta parte, aquí. A continuación hay una interpolación lineal, también correspondiente a esta parte. Sigue otra interpolación lineal, correspondiente a esta parte. Algo que es destacable aquí, importante destacar, es que cuando se utilizan interpolaciones lineales de manera seguida, tal vez no es muy necesario que digamos especificar nuevamente un G01 aquí, porque ya la máquina entiende que se está haciendo una interpolación lineal. Aquí ya empezamos a hacer una interpolación circular, pero esta vez a derechas, porque como vemos ya esta forma de este círculo o este arco es hacia acá adentro, en cambio esta es hacia afuera. Entonces, perdón, esta es hacia afuera y esta es hacia adentro de la pieza. Entonces este necesita una interpolación circular a derechas. Se programa con el G02, con un radio de 17, siguiéndole otra interpolación circular. Finalmente sigue una interpolación lineal, bueno, dos en realidad, esta aquí y finalmente la de acá, las cuales se programan aquí, aquí y acá. Aquí con este G0 lo que hace es simplemente alejar la herramienta. ¿Para qué se aleja la herramienta? Bueno, muy sencillo, porque vamos a hacer el cambio, vamos a cambiarla por la cuchilla de tronzar. Está en la posición 5 del porta herramientas.
Entonces apenas se haga el cambio de la cuchilla de tronzar, se lleva nuevamente a la posición. ¿Por qué? ¿Para qué es la cuchilla de tronzar? Porque, como habíamos dicho, bueno, perdón, no mencioné, olvidé mencionar esto. Cuando se programa el bruto, voy a salir un momento aquí para mencionar esto acá. Cuando se programa la medida del bruto en el gestor, hay que tener en cuenta que hay una medida que es la que sujeta al plato, porque es la medida que se necesita para sujetar la pieza en el plato de garras del torno. Esa medida no es una medida útil, no hay que tenerla en cuenta en la medida de la pieza, en nuestra medida total. Por eso a las medidas que encontremos aquí que nos solicitan de esta pieza, la medida total, debemos aumentarle la medida del plato de garras. Pero entonces, ¿qué pasa? Que obviamente no podemos entregar nuestra pieza con ese material de más. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, tenemos que utilizar una cuchilla de tronzar, la cual lo que va a hacer es sencillamente cortar y separar la pieza útil del material que no es útil, que es el que sostiene el plato de garras, y nos quedará con la medida que necesitamos, sin correr el riesgo de que nos vaya a quedar fuera de medida. Bueno, volviendo al editor, ya una vez explicado eso, lo que hacemos es un corte de la pieza y la volvemos a subir nuevamente. Y con el M30 sencillamente hacemos un paro del programa, fin del programa. Entonces, vamos a hacerlo. Vamos a verificar aquí, vamos a salir. Una cosita que olvidé mencionar aquí. Como podrán notar, entre cada espacio hay un múltiplo de 10. O sea, se encuentran posicionados en múltiplos de 10. ¿Por qué es esto? Esto es una buena práctica de programación. ¿Por qué? Porque en debido momento podríamos necesitar, en medio de este 20 y este 30, de estas dos líneas, colocar algún código de más. Entonces, ¿qué hacemos? Sencillamente lo que se hace es agregar el código. Se viene aquí, se coloca N21, por ejemplo, N0021, y tendríamos 9 opciones más para agregar código después de cada una de estas. Muy bien, teniendo en cuenta eso, un dato clave, dato importante, vamos a poner en marcha nuestra pieza. Bueno, la simulación está un poco rápida, vamos a bajar la velocidad. Ahí empieza con las interpolaciones circulares, lineales, circulares, lineales, se aleja el buril y lo que se hace es llamar a la cuchilla de tronzar y que la cuchilla de tronzar haga el corte respectivo. Y listo, esta sería nuestra pieza con las medidas solicitadas. En una situación real, sería necesario, además de programar esto, porque como vemos nuevamente aquí que el buril empieza a comer desde esta parte de acá, no desde el inicio, sino desde esta parte. Entonces, en general, es muy buena práctica, mejor dicho, es necesario, no es una buena práctica, sino que se hace necesario para la duración de las herramientas, que se haga un ciclo de torneado. En este caso, el eje Z. Es un ciclo de torneado porque vemos de que aquí empieza a tornear y mire todo el material que está comiendo y esto es un desgaste muy grande para la herramienta. Entonces lo que se hace es un ciclo de torneado para que él de manera en ciclo, como se dice, empieza a comer parte y finalmente también se utiliza una herramienta de acabado. Esta vez hemos utilizado una herramienta de acabado para tornear completamente la pieza, simplemente como por resumir y de manera didáctica. Bueno, esta es la exposición del funcionamiento del torno CNC, del maquinado del peón. Les agradezco mucho su atención y les deseo buena noche.